Buenos días, compañeros y maestras. Nosotros somos el equipo número 5 y les vamos a hablar sobre la etapa de la adolescencia. Antes que nada, vamos a dar el concepto de qué es adolescencia. Se define adolescencia como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases: la adolescencia temprana de 10 a 14 años y la adolescencia tardía de 15 a 19 años. Desarrollo dental. En odontología, los adolescentes son un grupo de referencia importante, pues en este periodo ocurren las principales variaciones dentales maxilares y se consolida la identidad que definirá una actitud hacia la salud bucal del futuro. Los adolescentes son uno de los grupos de mayor riesgo de afecciones bucales, ya que atraviesan una serie de cambios. Por ejemplo, concluyen el cambio de denticiones, aparecen algunos trastornos alimenticios, consumo de productos nocivos como el alcohol y el tabaco, piercing en la cavidad oral y una correcta higiene bucal. En esta etapa de la vida, las características de crecimiento y desarrollo y su impacto psicosocial son muy importantes, porque al finalizar la madurez biológica en términos dentofaciales, más la consolidación de hábitos de higiene saludables, se reflejan sobre el aspecto físico del adolescente. Esta es una área muy valorada por ellos y repercute de manera directa sobre su autoestima y posterior interacción social. Durante este periodo, los adolescentes comienzan a ser más independientes, tienen un mayor control sobre su tiempo libre y pueden optar por no ir al odontólogo a chequeos regulares. Asimismo, comparten menos tiempo con los adultos mayores, quienes les supervisaban y controlaban los alimentos que consumían y la higiene bucodental que mantenían cuando eran niños. Los hábitos de higiene bucal en adolescentes también pueden depender de la educación o el nivel socioeconómico y la amplia complejidad de los problemas ocasionados por su estilo de vida. Dentición permanente. Se denomina así a los dientes que se forman después de la dentición decidua o temporal. Estos en promedio comienzan a aparecer a la edad de 6 años hasta los 18 aproximadamente. La dentición permanente consta de 32 dientes en total, 16 dientes superiores y 16 dientes inferiores. Se completa la erupción de los dientes permanentes más o menos a la edad de 18 a 21 años con la muela del juicio. Aquí vamos a tener 4 incisivos centrales, 4 incisivos laterales, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. La cronología de erupción de los dientes va a depender si son superiores o inferiores, pero en un promedio es que el primer molar va a erupcionar de 6 a 7 años, el incisivo central de 7 a 8 años, el incisivo lateral de 8 a 9 años, el primer premolar de 10 a 12 años, el canino de 9 a 10 años, el segundo premolar de 10 a 12 años, el segundo molar de 11 a 13 años y el tercer molar de 17 a 21 años. Los dientes permanentes con respecto a los temporales van a tener ciertas diferencias y aquí pusimos las tres más importantes. La dentición permanente va a ser de tamaño más grande a diferencia de los temporales. La dentición temporal va a poseer 20 dientes y la permanente 32. Y por último, la dentición temporal no va a tener premolares, mientras que la permanente sí. Desarrollo cognitivo. ¿De qué se trata? El desarrollo cognitivo significa el crecimiento de la capacidad de un niño de pensar y razonar. Ese crecimiento se presenta de distintas maneras, de los 6 a los 12 años y de los 12 a los 18. Los niños en las edades entre los 6 y los 12 desarrollan la capacidad de pensar de maneras concretas. Estas se denominan operaciones concretas y se llaman concretas porque se hacen alrededor de objetos y eventos. Esto incluye saber cómo combinar, separar, ordenar, transformar objetos y acciones.
Las edades entre los 12 y los 18 años se llaman la adolescencia. En este grupo de edad se presenta un proceso de pensamiento más complejo. Este tipo de pensamiento también se conoce como la elaboración de operaciones lógicas formales, las cuales tienen pensamiento abstracto, es decir, el pensamiento acerca de distintas posibilidades, la capacidad de razonar a partir de principios conocidos, lo que significa tomar sus propios nuevas ideas y preguntas. La consideración de muchos puntos de vista. Esto significa comparar o debatir ideas u opiniones. El análisis acerca del proceso de pensamiento, lo que significa ser conscientes del acto de procesar pensamientos. Bien, la manera en la que sucede es, en las edades de los 12 a los 18 años, los niños crecen en la manera en cómo piensan. Pasan de un pensamiento concreto a tener operaciones lógicas formales. Es importante notar que cada niño progresa a su propio ritmo respecto a la capacidad de pensar de maneras más complejas. Cada niño desarrolla su propia versión del mundo. Algunos niños son capaces de utilizar operaciones lógicas en las tareas escolares, mucho antes de que puedan utilizarlas para resolver sus problemas personales. Cuando surgen los problemas emocionales, estos pueden interferir con la capacidad de pensar de maneras complejas. La posibilidad de considerar posibilidades y realidades puede afectar la toma de decisiones. Esto puede ocurrir de maneras positivas o negativas. Los tipos de conocimiento cognitivo son: un niño en la adolescencia temprana utiliza más pensamientos complejos enfocados en la toma personal de decisiones, tanto en la escuela como en el hogar. Empieza a mostrar el uso de operaciones lógicas formales en las tareas escolares. Comienza a cuestionar la autoridad y las normas sociales. Comienza a formar y a hablar con sus propios pensamientos y puntos de vista sobre una variedad de temas. Es probable que escuche a su hijo hablar sobre cuáles deportes o grupos prefiere, qué tipo de apariencia personal le parece atractiva y qué reglas de los padres le parecen que deben cambiarse. En el joven, que es en la mitad de la adolescencia, tiene algo de experiencia en utilizar procesos de pensamientos más complejos. Expande su pensamiento para incluir inquietudes más filosóficas y futurísticas. Suele cuestionar de manera más extensa. Con frecuencia analiza de manera más completa. Piensa acerca de y comienza a formar su propio código de ética. Por ejemplo, que me parece que es lo correcto. Piensa acerca de las diferentes posibilidades y comienza a desarrollar su propia identidad. Como por ejemplo, preguntarse quién soy yo. Piensa acerca de y comienza a considerar sistemáticamente posibles metas futuras. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero? Piensa acerca de y comienza a hacer sus propios planes. Comienza a pensar a largo plazo. Utiliza el pensamiento sistemático para influenciar sus relaciones con los demás. Desarrollo del lenguaje. Proseguimos con desarrollo del lenguaje. En la adolescencia, el uso del lenguaje trae consigo refinamientos adicionales. El vocabulario continúa creciendo a medida que los materiales de lectura se vuelven más maduros. Para los 16 a 18 años de edad, la persona joven en promedio conoce cerca de 80,000 palabras. Al llegar el pensamiento abstracto, los adolescentes pueden definir y analizar abstracciones como el amor, la justicia y la libertad. Es más frecuente que empleen términos como, sin embargo, por el contrario, en todo caso, por consiguiente, para expresar relaciones lógicas. Los adolescentes se vuelven más conscientes de las palabras como símbolos que pueden tener múltiples significados y se deleitan en utilizar ironías, juegos de palabras y metáforas. Los adolescentes también se vuelven más hábiles en asumir perspectivas sociales.
que es la capacidad para adaptar su discurso al nivel de conocimiento y punto de vista de otra persona. Esta capacidad es esencial para persuadir e incluso para tener una conversación adecuada. Los adolescentes hablan un lenguaje diferente con sus pares que con los adultos. La jerga adolescente es parte del proceso de desarrollar una identidad independiente de los padres y del mundo adulto. Desarrollo psicomotriz. Se dice que los primeros años de la adolescencia son una etapa marcada por muchos cambios físicos, mentales, emocionales y sociales. Se considera que en la edad de 10 años se cierra una etapa de su vida, la de ser un niño o una niña. Maestro pasa por un momento delicado, ya que sus actos serán rápidamente juzgados y sopesados, al igual que los de sus padres. La escuela sigue siendo un centro de interés muy importante, pero la base de su vida de relación está más en su grupo de amigas y en su familia. Suele ser un poco respetuoso en casa, pero grita y da contestaciones impertinentes. Sigue muy ligado a la vida familiar y demuestra buena intención para contribuir a la armonía de la casa. Su intimidad busca respuesta a sus inquietudes, curiosidades y opiniones en los demás, queriendo encontrar lo que puede adecuarse a sus planteamientos, con lo que aumenta su sociabilidad. La vida social alcanza su máxima intensidad. Para poder aumentar su intimidad, se siente alguien con sus iguales. Ser que no es niño ni preadolescente, planea aventuras, travesuras, tiene secretos y cumple con consignas. En lo que es el aspecto sexual en esta edad, aparentemente las funciones sexuales están medio dormidas, pero la curiosidad por el sexo no. Es muy importante una educación sexual progresiva y armónica. Nos puede resultar sorprendente el elevado número de veces que hay que explicarle lo mismo, pues le resulta difícil entenderlo y guardarlo en su mente. Siempre hay que contestarle cuando pregunta y, por supuesto, no reprimir las preguntas sobre el sexo. El darle confianza e información disminuirá su incertidumbre y angustia que este último tema le va a suscitar posteriormente. A los 11 años, en la adolescencia propiamente dicha, ocurren cambios psicológicos, sociales y culturales que preparan a la persona para su desarrollo en la vida adulta. Algunas de las características del adolescente en el aspecto socioemocionales son: se manifiesta inquieto y hablador, no le gusta estar solo, desarrolla múltiples relaciones interpersonales, así como a nivel emocional. Si se le lleva a la contraria, su voz se exalta con facilidad y cuando falta una autoridad moral realmente firme, resulta difícil controlarlo. Se descontrola con facilidad. Sufre frecuentes ataques de risa y cambios de humor. Los caracteres normales en el aspecto social del adolescente, con 11 años a nivel sexual. En este punto, los adolescentes de esta edad empiezan a despertar su sexualidad, manifestándola en diferentes maneras hacia la persona que les gusta, como haciéndole pequeños favores con la esperanza de hacerla feliz, escuchando con atención cuando esta persona dice o hace, siéndole profundamente fiel y tolerante. Todo ello motiva el que en estos primeros años los adolescentes se proyecten apasionadamente en los problemas humanos y en los acontecimientos de la actualidad, aplicándose en ellos o criticándolos radicalmente, llevando hasta las últimas consecuencias sus razonamientos manifestados por medio de la acción, la crítica, el rechazo o la repulsión. Experimenten sentimientos de culpa y de angustia, complejos y conductas insaciables, vivan y manifiesten actitudes agresivas, coléricas o violentas, o por el contrario, se componen con delicadeza extremada y sumisión.
tengan miedo de perder la amistad y el afecto de sus padres y planeen perspectivas del futuro, modos de comportarse que les permiten liberar una intensa y dinámica carga afectiva. A la edad de los 12 años, los primeros años de la adolescencia, está marcada por muchos cambios físicos, mentales, emocionales y cambios hormonales. En las niñas aparece el vello púbico, les crecen los senos y les viene el periodo. Desarrollo psicosocial. La sexualidad y las conductas saludables no pueden lograrse sin una comprensión del proceso de desarrollo psicosocial que influye en la conducta sexual del adolescente. Mientras que los cambios biológicos y cognitivos ocurren de forma involuntaria, el desarrollo psicosocial se rige por la percepción que cada uno tiene de sí mismo en relación al medio social y ambiental que le rodea. Los cambios cognitivos también se manifiestan a través de ciertas conductas psicosociales que son comunes a la mayoría de los adolescentes. Su conducta varía de acuerdo al nivel de capacidad física, psicológica y social del individuo. Las influencias más importantes en el desarrollo psicosocial influyen el desarrollo de la identidad sexual, moral, ética y espiritual del individuo, y las luchas por la dependencia entre sus pares y la influencia de sus padres. La adolescencia es aquella etapa del desarrollo ubicada entre la infancia y la adultez, en la que ocurre un proceso creciente de maduración física, psicológica y social, que lleva al ser humano a transformarse en un adulto. Este periodo, en el que ocurren cambios rápidos y de gran magnitud, la persona se hace tanto biológica como psicológica y socialmente madura y capaz de vivir en forma independiente. Las características del desarrollo psicosocial normal en la adolescencia son el resultado de la interacción entre el desarrollo alcanzado en las etapas previas del ciclo vital, factores biológicos inherentes a esta etapa, el desarrollo puberal y el desarrollo cerebral propio de este periodo, fenómeno a la vez relacionado en parte con los cambios hormonales de la pubertad y la influencia de múltiples determinantes sociales y culturales. Desarrollo sexual. ¿Qué es la sexualidad en la adolescencia? Es aquella en la que el joven se desarrolla física y mentalmente, adquiriendo los caracteres sexuales secundarios, los que no tienen que ver con el órgano reproductor, como la nuez en los hombres o el ensanchamiento de las caderas en las mujeres, y desarrollando el pensamiento maduro, pero también despierta un comportamiento sexual que se transforma a un ser sexual. La sexualidad no solo tiene que ver con el acto de reproducirse, sino que representa la generación de deseos, sentimientos, fantasías y emociones, es decir, el desarrollo de una identidad sexual, que se puede definir como aquella parte de la identidad del individuo que le permite reconocerse y actuar como un ser sexual. Etapas del desarrollo de la sexualidad. Al igual que el desarrollo físico y mental, la sexualidad se forma gradualmente y necesita pasar por una serie de etapas antes de completarse. Los cambios que se producen en la sexualidad pueden enmarcarse dentro de las etapas de la adolescencia y la pubertad. Adolescencia temprana. Esta va de los 11 a los 13 años. Esta etapa se caracteriza por la velocidad de los cambios físicos en el adolescente. El joven se encuentra aún lejos del deseo sexual adulto, por lo que se representa como una fase de autoexploración, debido a los nuevos cambios físicos y psíquicos que experimenta, como la aparición de los primeros impulsos sexuales y de la espermaquia o primera eyaculación, también la exploración del contacto con el otro sexo. La adolescencia media. Esta va de los 14 a los 17 años. El adolescente ya casi está completamente desarrollado. Sus órganos sexuales están listos para la reproducción y el deseo sexual se incrementa. Se empieza a buscar el contacto habitual con el otro sexo y pueden llegar las primeras relaciones sexuales. Las relaciones sociales, fuera del entorno familiar, especialmente con amigos, empiezan a tener preponderancia, por lo que el adolescente contrapone los valores y la educación sexual que reciba de sus padres con la de sus amigos, en muchas ocasiones llenas de mitos derivados de la poca o nula experiencia sexual, lo que puede acarrear riesgos. Adolescencia tardía. Esta va de los 17 a los 21 años. El adolescente se ha desarrollado por completo
física y psíquicamente. La capacidad de desarrollar en abstracto y de ser consciente de las consecuencias futuras de los actos hace que el joven pueda mantener relaciones sexuales maduras y seguras. El deseo ya no solo responde a un estímulo o pulsión sexual, sino que el adolescente ya adulto comienza a buscar otros valores en sus relaciones sociales como la confianza o la reciprocidad. Recibir una buena educación sexual es muy importante, no solo a corto plazo, es decir, para que el adolescente supere sin riesgo sus etapas de maduración física y psíquica, sino también para establecer el comportamiento sexual que tendrá el joven cuando sea adulto. Medidas preventivas. La sexualidad entra dentro de la intimidad. Las relaciones sexuales pertenecen a la intimidad de las personas, por lo que no es necesario compartir los detalles sobre las mismas, a no ser que se quiera hacer. Desarrollo de habilidades sociales y de autocontrol. La educación debe proveer al adolescente de conocimientos que le permitan desarrollar conductas y comportamientos sexuales correctos. Informar sobre los riesgos que traen las relaciones sexuales sin protección, embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual, etc., así como de los beneficios que reporta practicar sexo seguro. Identidad de género. Es cómo se siente la persona en el continuo hombre-mujer, cómo su mente interpreta quién es. No tiene nada que ver con el sexo biológico, como puede ser agénero, bigénero, trigénero, género fluido, pangénero, identidad sexual, ya sea cisgénero o transgénero. En la orientación sexual, esta se define por quien se siente atracción, ya sea física, emocional, espiritual o románticamente, y la intensidad de esa atracción, como por ejemplo heterosexual, bisexual, asexual, pansexual y homosexual. Imagen corporal. Se entiende como imagen corporal la representación mental y consciente que cada individuo construye y percibe de su propio cuerpo. La adolescencia es una etapa de la vida crítica, ya que en estas edades la apariencia física es uno de los temas de mayor preocupación y está determinada por factores internos y externos, por el género y por las normas de belleza de la sociedad. La imagen corporal en el adolescente es motivo de preocupación y la no aceptación de su representación corporal puede favorecer a desarrollar la insatisfacción corporal, pudiendo estar presente en ambos géneros debido a los factores sociales y culturales. La forma de percibir la percepción corporal es diferente en ambos sexos. En el hombre tiende a querer tener un mayor volumen corporal y las mujeres menor volumen corporal. Un pequeño porcentaje de adolescentes se queda con la idea que facilitan los medios publicitarios y la sociedad en algunos sectores, en el que se transmite la idea respecto a que el cuerpo se puede moldear según sea el deseo, a través de las dietas, cremas reductoras, cirugías estéticas, ejercicios indiscriminados, entre otros. Forjar una imagen corporal positiva y saludable es una tarea muy importante para el adolescente, puesto que repercutirá tanto en su autoestima como en la confianza que tendrá en sí mismo. Aunque la imagen corporal es cambiante y sensible a los estados de ánimo y su ambiente físico, también se forma a partir de las experiencias que el adolescente tiene y de la gente a su alrededor, como padres de familia, modelos a seguir, los medios de comunicación y sus compañeros, quienes le dan una idea de qué es valorar su cuerpo. Desarrollo del autoconcepto. Recordemos que el autoconcepto es el conjunto de características físicas, intelectuales, afectivas, sociales, que conforman la imagen de un sujeto que tiene de sí mismo. Este concepto de sí mismo no permanece estático a lo largo de la vida, sino que se va desarrollando y construyendo gracias a la intervención de factores cognitivos y a la interacción social a lo largo del desarrollo. La adolescencia es un proceso en el paso del mundo infantil al inicio de una construcción de la vida adulta. En esta etapa se enfatiza la formación del autoconcepto del ser humano, donde la transición de los cambios físicos influyen en la formación de un nuevo concepto de sí mismo, más autónomo, y tanto expectativas como intereses jugarán un papel de relevancia para la toma de decisiones importantes en su vida y en su futuro inmediato. El autoconcepto adolescente tiene algunos rasgos de su desarrollo en el ámbito psicosocial.
Entre ellos destaca el egocentrismo, la fábula personal, audiencia imaginaria y fábula de invisibilidad. El egocentrismo es basado en una tendencia de percibirse a sí mismo como un ser cuyas experiencias y emociones son incomprensibles por los otros. La fábula personal es que su vida y sus experiencias son únicas. La audiencia imaginaria, ellos creen que son el centro de atención de los demás. Y por último, la fábula de invencibilidad. Aquí tienen la tendencia de percibirse a salvo de las repercusiones en actos peligrosos y temerarios a pesar de la conciencia del peligro. Se destacan 3 características esenciales. No es innato. El autoconcepto se va formando con la experiencia y la imagen proyectada o percibida en los otros. Además, depende del lenguaje simbólico. Es un todo organizado. El individuo tiende a ignorar las variables que percibe de él mismo que no se ajustan al conjunto y tiene su propia jerarquía de atributos a valorar. Y por último, es dinámico. Puede modificarse con nuevos datos provenientes de una reinterpretación de la propia personalidad o de juicios externos. Además, como atributo dinámico, el autoconcepto se va retroalimentando por nuestro entorno social, siendo determinante las opiniones o valoraciones de las personas. La escuela forma parte del espacio de conformación del autoconcepto del adolescente, ya que en ella aprendemos diferentes modos de comportarnos. Cada uno tiene una imagen de sí mismo, de lo que es capaz y de lo que nos limita. Muy poco nos fomenta el cómo reforzar nuestro autoconcepto. Si bien la misma sociedad globalizadora en la que vivimos nos muestra diferentes prototipos a seguir, a imitar, muy poco nos enseñan a valorizarnos y por lo tanto a crecer como personas. La familia es otro factor de gran importancia en el autoconcepto, ya que dentro de ella se inicia a formarse este. A partir de experiencias, el individuo empieza a identificar y reconocer lo que vive. Se hace relevante el autoconcepto porque es lo que cada persona cree que es, su propia percepción de sí misma, por lo que cada sujeto se identificará según lo que vaya aprendiendo y de ahí irá construyendo su propia percepción. Así es como la familia lleva a cabo uno de los papeles más importantes, que es la formación del autoconcepto en el individuo, porque en este espacio aprenderá a comunicarse y a expresar lo que siente, así como los límites de lo que puede o no puede comunicar. Con el desarrollo de las capacidades intelectuales y las habilidades sociales, permiten al adolescente contar con nuevas herramientas a la hora de analizar y tomar conciencia de sí mismos. Los adolescentes son capaces de tener un pensamiento abstracto e hipotético, lo que le permite coordinar categorías y rasgos de autoconocimiento de mayor complejidad. Puede generar rasgos generales particulares. El adolescente reconoce la importancia del contexto de su expresión, por ejemplo, considerarse alegre y extrovertido con los chicos y tímido frente a las chicas. En esta etapa, también las redes sociales son muy importantes para los adolescentes, ya que en estas les permite que pasen gran parte del tiempo pensando en cómo son y cómo les gustaría ser, intentando descubrir cuáles son sus intereses y sus motivos, intentando descubrir cuál es su posición en la realidad y la realidad de ellos. Si se diagnostica un autoconcepto bajo en la persona, va a existir un empeoramiento de la calidad de vida y un incremento en el riesgo de desarrollar trastornos o enfermedades mentales, complicaciones en el ámbito emocional y un notable deterioro de las actividades en la vida diaria, sin mencionar las repercusiones sociales, psicológicas o laborales. Tener un autoconcepto bajo se trata de muchas veces no saber qué hacer en las situaciones que la vida presenta, presentando factores genéticos, biológicos, psicológicos, conductuales, cognitivos y socioambientales que son afectados. No solamente está determinado por problemas psicológicos, sino también conlleva problemas emocionales como rechazo o discriminación. Bien, continuando con la exposición, abarcaré los aspectos nutricionales del adolescente. Como ya se ha mencionado, la adolescencia es el periodo que comprende la transición de la infancia a la vida adulta. Se inicia con la pubertad y termina sobre los 20 años, cuando cesa el crecimiento biológico y la maduración psicosocial. En este periodo se lleva un gran aumento en la velocidad de crecimiento corporal y se alcanza el pico de masa ósea. Así, se adquiere el 50% del peso definitivo, el 25% de la talla y el 50% de la masa esquelética. La alimentación del adolescente debe favorecer un adecuado crecimiento y desarrollo, así como promover hábitos de vida saludables para prevenir trastornos nutricionales,
ya que esta puede ser la última oportunidad de preparar nutricionalmente al joven para una vida adulta más sana. En hábitos de consumo de alimentos puede verse afectado debido a varios factores, como influencias psicológicas y sociales de los amigos y compañeros, el hábito de comer fuera de casa, el rechazo a las normas tradicionales familiares, la búsqueda de autonomía y un mayor poder adquisitivo. Pero, ¿cuáles son las necesidades nutricionales? Cabe aclarar que las ingestas recomendadas en la adolescencia no se relacionan con la edad cronológica, sino con el ritmo de crecimiento o con la edad biológica, ya que el ritmo de crecimiento y el cambio en la composición corporal van más ligados a esta. Además, hay que tener en cuenta la actividad física y un estilo de vida saludable, o bien la existencia de hábitos perjudiciales, como el tabaco y el consumo de alcohol, entre otros. Las referencias más utilizadas para valorar las necesidades nutricionales han sido publicadas por la National Academy of Sciences norteamericana. Desde entonces, se han ido publicando en forma de ingesta dietética de referencia, aludiendo a las cantidades suficientes. La recomendación de proteínas se establece en 1 kilogramo para ambos sexos, entre 11 y 14 años, y 0.9 y 0.8 respectivamente en varones y mujeres, entre los 15 y 18 años. El límite máximo tolerable de ingesta proteica es el doble de las recomendaciones. Deben aportar entre 10 y el 15% de las calorías de la dieta y deben ser predominantemente de alto valor biológico, es decir, de origen animal. En relación con la ingesta de grasa, la grasa total representará el 30% de las calorías totales. Los ácidos grasos saturados supondrán como máximo el 10% del aporte calórico total. La ingesta de colesterol debe ser inferior a 300 miligramos por día. Los hidratos de carbono deben representar entre el 55 y 60% del aporte calórico. Se aconseja que este aporte en su mayoría sea en forma de carbohidratos complejos, aportados con los cereales, frutas y vegetales que constituyen además una importante fuente de fibra. La recomendación de esta última, la fibra, es de 0.5 kilogramos. Las necesidades de minerales también están aumentadas en la adolescencia, sobre todo las de hierro, zinc y calcio, no cubriéndose con la dieta en algunas ocasiones. Existe una mayor demanda de hierro debido al incremento de masa magra y volumen sanguíneo. Un aporte adecuado de vitamina C es importante, ya que aumenta la absorción de hierro. Para calcio, fósforo y magnesio se aconseja como una ingesta adecuada en este grupo de edad 1.300 miligramos por día. Para el calcio, el contenido aproximado de 1 litro de leche o derivados. De aquí que se aconseje tomar de 3/4 a 1 litro de lácteos al día. ¿Cuáles son los errores nutricionales más frecuentes? Aunque hay diferencias locales, la gran influencia de la industria alimentaria, la publicidad y medios de difusión hacen que los hábitos alimentarios sean deficientes. Las irregularidades en el patrón de ingesta, que son consecuencia del estilo de vida del adolescente, le lleva con frecuencia a comer fuera de casa, suprimiendo comidas, que son reemplazadas muchas veces por pequeñas ingestas entre las comidas principales. Estas disminuyen el apetito, suelen tener bajo poder nutritivo y alto valor calórico, favoreciendo además problemas como la obesidad, caries dental y malos hábitos dietéticos. El consumo frecuente de snacks se trata de diferentes alimentos sólidos o líquidos tomados entre las comidas, y en general ricos en mezclas de grasas y azúcares. Proporcionan una cantidad elevada de energía con poca densidad de nutrientes y un aporte excesivo de grasas y azúcares simples o de sal, abarcando incluso entre un 10 y 30% del total energético de la dieta diaria. El consumo de alcohol. El alcohol aporta calorías vacías, además de sus conocidos efectos nocivos sobre el apetito y múltiples órganos y sistemas. También es frecuente que en esta etapa comience el consumo de drogas, pastillas anticonceptivas y tabaco. La aparición de dietas restrictivas puede convertirse en una preocupación excesiva por la imagen corporal, basándose en un determinado ideal de belleza, iniciándose así los regímenes para adelgazar que conducen a una ingesta insuficiente de muchos nutrientes. Esto suele ser más frecuente en las mujeres. El embarazo en la adolescencia. En esta situación aumentan las necesidades energéticas,
y se asocia con una mayor frecuencia de recién nacidos de bajo peso y mortalidad neonatal. Los problemas más comunes relacionados con la alimentación a esta edad son la anorexia. La anorexia nerviosa es un trastorno complejo que se manifiesta por cambios fisiológicos, psicológicos y del comportamiento. Se caracteriza por una pérdida significativa del peso corporal, producida normalmente por la decisión voluntaria de adelgazar. Cabe aclarar que el término anorexia es erróneo, pues que la anorexia verdadera, que es la pérdida de apetito, no suele aparecer hasta la parte final de la enfermedad. La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por el exceso de tejido graso en el organismo. Bulimia. La bulimia es la ingesta incontrolada de grandes cantidades de alimentos durante un periodo breve. Los que enfrentan este padecimiento tienen conductas compensatorias inapropiadas para evitar la ganancia de peso. Comúnmente es provocarse el vómito. La recomendación de una alimentación sana en el adolescente no difiere mucho de la dieta saludable del adulto. Una distribución calórica apropiada con un equilibrio entre la ingesta, el ejercicio físico y una variedad de alimentos, en los cuales haya consumo de leche y productos lácteos, hidratos de carbono complejos, frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva y pescados, limitando el consumo de carnes, grasas saturadas y refrescos, aporta la cantidad de macronutrientes y micronutrientes necesarios para un desarrollo adecuado. Recordemos que la familia puede ejercer una influencia favorable en la dieta de los adolescentes con el desarrollo de buenos hábitos alimentarios y patrones de conducta. Y bueno, ahora les hablaré de la autoestima, que puede ser un factor importante en el aspecto nutricional. La autoestima es uno de los recursos más valiosos que puede tener un adolescente. Un adolescente con autoestima aprende más eficazmente, desarrolla relaciones mucho más gratas y está más capacitado para aprovechar las oportunidades que se le presenten. Pero, ¿qué es autoestima? La autoestima es la confianza en la eficacia de la propia mente, en la capacidad de pensar, de tomar decisiones de vida y de búsqueda de la felicidad. La autoestima consiste en valorar y reconocer lo que uno es y lo que puede llegar a ser. La confianza en nuestra capacidad de pensar es nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices. Es el sentimiento de ser respetables, de ser dignos y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos. Estas son cosas que engloba la autoestima. Si el adolescente termina esta etapa de su vida con una autoestima fuerte y bien desarrollada, podrá entrar en la vida adulta con buena parte de los cimientos necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria. Pero, ¿qué ocurre con la autoestima durante la adolescencia? La adolescencia es uno de los periodos más críticos para el desarrollo de autoestima. Es la etapa en la que la persona necesita hacerse con una firme identidad, conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona que avanza hacia un futuro. Son los años en los que el niño pasa de la dependencia a la independencia y a la confianza en sus propias fuerzas. Si hay conflictos de la niñez que no se hayan resuelto y que surjan de nuevo, habrá que afrontarlos en esta época. La autoestima influye en la vida cotidiana al hacernos pensar en cómo nos sentimos, cómo pensamos, aprendemos y creamos, cómo nos valoramos, cómo es la relación con los demás y cómo nos comportamos. Hay aspectos positivos que refuerzan las posibilidades del adolescente durante esta etapa, como el saber con claridad con qué fuerzas, recursos, intereses y objetos se cuenta. Las relaciones personales afectivas y satisfactorias. Tener claros los objetivos. La productividad personal, en casa, en el colegio y en el trabajo. Para el adolescente es una auténtica necesidad forjar su identidad y sentirse bien consigo mismo. Si el adolescente puede satisfacer tal necesidad a su debido tiempo, podrá seguir adelante y estar listo para asumir la responsabilidad de satisfacer sus necesidades en la vida adulta. La autoestima puede desarrollarse convenientemente cuando los adolescentes experimentan positivamente 4 aspectos. El primero es la vinculación.
hace referencia al resultado de la satisfacción que obtiene el adolescente al establecer vínculos que son importantes para él y que los demás también reconocen como importantes. La singularidad es resultado del conocimiento y respeto que el adolescente siente por aquellas cualidades o atributos que lo hacen especial, apoyado por el respeto y la aprobación que recibe de los demás por esas cualidades. El poder, consecuencia de la disponibilidad de medios, de oportunidades y de capacidad en el adolescente para modificar las circunstancias de su vida de manera significativa. Los modelos o pautas son puntos de referencia que dotan al adolescente de los ejemplos adecuados, humanos, filosóficos y prácticos que le sirven para establecer su escala de valores, sus objetivos ideales y modales propios. ¿Cómo notamos una baja autoestima en el adolescente? Hablará negativamente de sí mismo y de sus logros. Se enorgullecerá poco o nada de su apariencia. Demostrará poca imaginación y rara vez propondrá ideas originales. Hará cosas como se le diga sin apenas aportar nada de su opinión. Se sentirá incómodo cuando se le destaque o se le pregunte en clase. Buscará con frecuencia el elogio, pero cuando lo consiga se sentirá confuso y lo negará. Se adaptará a las ideas de otros, pero raramente guiará a él. Estas son ciertas características para notar, ya que cuando la calidad de vida disminuye o no se consigue el bienestar deseado por tener una autoestima baja, se convierte en el principal problema a superar. ¿Cuáles son las claves para alcanzar una buena autoestima? El primero es el juicio personal. Comprende el haber y el deber, los aspectos positivos y negativos, lo ya conseguido y lo que queda por alcanzar. El análisis debe culminar en una afirmación positiva, que le dé valor a las ganancias sobre las pérdidas. El segundo es la aceptación de uno mismo. Se alcanza un estado de paz relativa. Uno se acepta a pesar de las limitaciones, los errores, las frustraciones que hacen referencia a las expectativas no cumplidas. Uno va a estar de acuerdo con su persona cuando asume las aptitudes y las limitaciones. El tercero es el aspecto físico. Comprende la morfología corporal como la belleza y estatura, las características fisiológicas, las cuales varían como consecuencia de enfermedades físicas o psicológicas, congénitas o adquiridas. Es necesario mencionar que integrar el aspecto físico a la aceptación de nuestra personalidad llega a ser lo más importante y difícil para algunos durante esta etapa. El cuarto, el patrimonio psicológico. Este involucra la conformación de un estilo personal integrado por los pensamientos, la inteligencia, la conciencia, la fuerza de voluntad, el lenguaje verbal y no verbal, la interpretación de la vida, entre otras cosas. La personalidad debe ser percibida como positiva en su totalidad. El entorno sociocultural. Es el ámbito en donde se desarrollan los recursos para la comunicación interpersonal y lo que de ella se deriva. Tener relaciones sociales saludables es indicativo de una autoestima buena. El trabajo. Es importante la identificación con el trabajo que se realiza y que se realice con compromiso, amor y dedicación. El trabajo debe ser fuente de satisfacción personal, tanto por el trabajo en sí o por las ventajas que el trabajo nos proporciona. Evitar la envidia o compararse con los demás. Tener un proyecto de vida propio y satisfactorio es que realiza la confianza en uno mismo. Desarrollar la empatía, es decir, el ponerse en el lugar del otro. Es importante la mirada comprensiva, indulgente y tolerante hacia la propia persona y hacia los demás. Hacer algo positivo por los demás. El acto de entrega hacia los demás, de dar algo por propia voluntad que el otro necesita, es motivo de cierta armonía interior. La entrega hacia los demás, mezcla de generosidad y de satisfacción personal, es otro indicador de buena autoestima cuando no implica un autosacrificio o anulación personal. ¿Por qué es importante desarrollar la autoestima? Una autoestima sana no es la solución a todos los problemas, pero puede ser de gran ayuda para resolverlos de la mejor forma posible. Estimulación temprana. Se define como estimulación temprana al conjunto de acciones que potencializan al máximo las habilidades físicas, mentales y psicosociales de un niño, mediante la estimulación repetitiva, continua y sistematizada.
Para poder llevar a cabo un programa de estimulación temprana, debemos conocer el desarrollo del niño y qué factores, tanto peri o postnatales, pueden afectar el mismo. El desarrollo puede medirse mediante la observación y se ha dividido en 5 áreas, las cuales son: número 1. Motricidad gruesa y fina. Sus objetivos están orientados para que el niño pueda tener mayor control de sus músculos y por ende mayor libertad en sus movimientos. Número 2. Lenguaje. Se encamina a lograr la comprensión del lenguaje para que pueda expresarse a través del mismo. Número 3. Cognición. Le permite la integración intelectual. Número 4. Personal. Se ocupa de que el niño sea más independiente en sus actividades básicas cotidianas, tales como vestirse, alimentarse y de su higiene personal. Número 5. Proporciona los elementos necesarios para adaptarse al medio ambiente en donde se desarrolla. ¿Para qué nos sirve la estimulación temprana? Número 1. Para desear optimizar el desarrollo del niño normal. 2. Para prevenir la aparición de déficit asociado a un riesgo biológico, psicológico o social. Número 3. Atender las necesidades de la familia. Número 4. Aminorar los efectos de una discapacidad. ¿Por qué la estimulación temprana? Número 1. Para niños con déficit en su desarrollo. Para pacientes con factores de peri y postnatales. Y para ayudar a mejorar las habilidades motrices del lenguaje, cognitivas y adaptativas. ¿A quién va dirigida? A pacientes con factores de riesgo peri y postnatal, a pacientes normales desde recién nacidos hasta los 6 años de edad y para niños con daño neurológico encefálico. ¿Dónde llevar a cabo la estimulación temprana? Para esto existen dos posibilidades. Cuando se trate de niños normales, en donde únicamente se quiera potencializar las capacidades, puede llevarse a cabo en su casa o en algún centro donde eleven estimulación temprana. Pero cuando se tiene factores de riesgo para daño neurológico o datos de alarma o lesión neurológica, se debe llevar a cabo en un centro especializado y con personal altamente capacitado, y de preferencia bajo la supervisión de un rehabilitador pediátrico, sabiendo que cuando existe daño neurológico, la estimulación es parte de un total, que es la rehabilitación integral del niño. ¿A qué edad es más conveniente la estimulación temprana? Se debe estimular al niño desde in útero, con musicoterapia, hasta los 6 años de edad, aplicando más concretamente los programas desde recién nacido hasta los 3 años, pues fisiológicamente la estimulación se basa en la plasticidad cerebral, cuyo mayor beneficio se observa en los primeros 36 meses. Formas de aplicación. La estimulación temprana puede llevarse a cabo mediante el juego, ya que por medio de él se fomenta el lenguaje y la comunicación, ayuda a desarrollar actividades físicas, sociales y emocionales, es un factor determinante en la personalidad, desarrolla actividades intelectuales, estimula su creatividad y ayuda a descubrir sus capacidades. El juguete como auxiliar. El juguete debe ayudarnos para poder estimular al niño en las áreas del desarrollo antes comentadas, ya que el juguete ayuda a resolver problemas, desarrolla el lenguaje y ayuda a la comunicación, mejora la habilidad social y emocional, y por último fomenta la creatividad y la imaginación. Como conclusiones, tenemos que el objetivo de la estimulación temprana es reconocer y promover el potencial de cada niño. A toda acción debe incorporarse el efecto y la comunicación, ya que sin el efecto no funciona la estimulación. No todos los niños son iguales y no responden de la misma forma, por eso se deben de tener algunas consideraciones. El adulto debe ser sensible a la respuesta del niño para saber hasta dónde y cómo administrar los estímulos. Mantener contacto visual durante la estimulación ayuda a darle confianza y seguridad al niño.